Hay una nota que seguramente a usted le va a gustar. Estamos viendo ahora imágenes de la Domenica y del Corriere. ¿Se acuerda de esas revistas que graficaban? Hoy está la televisión, la fotografía moderna, las cámaras dentro de los teléfonos y la internet. Usted quizá no entienda mucho estas cosas, usted que tiene cierta edad, pero la edad justa para conocer o para haber recordado, por haber visto estas revistas que reflejaban los accidentes, las historias, las misas en la montaña, los escalamientos, las guerras, todo en manos de dibujantes increíbles. Y esta cantidad de revistas que usted está viendo atrás mío, una tras de otra, hasta las películas tenían este tipo de trabajo. Estuvimos en una exposición hace un par de años y queríamos recordarla porque usted quizás no la haya visto, y usted que ahora está tan contento viendo este programa, recordando Italia y algunas cosas más, me interesa que lo vea. Hacemos comentarios, está hoy en un lugar realmente maravilloso que es Borges, y estamos con el señor Aldo Audicio, que es el creador de esta muestra de la montaña, Museo Nacional de la Montaña. Usted es director, parte de esto, ¿verdad, Aldo? Sí, yo soy el director del Museo Nacional de la Montaña de Turín, en Italia. El museo es el más grande, el más conocido museo de la montaña en el mundo, y estas revistas que se presentan hoy en el Centro Cultural Borges son parte de un grande patrimonio que tenemos en los archivos del museo en Turín. Esto es realmente maravilloso porque en la época de las comunicaciones, donde la internet y la televisión hoy en día en un segundo nos muestra qué está pasando, sí. Desde el año 1890 esto no pasaba, ¿no? Sí, estaba un otro mundo, claro. Completamente un otro mundo, y con las imágenes se presentaban las noticias que hoy se presentan en televisión en 5 minutos, y aquí se presentaban todas las semanas. Y la creatividad del gran dibujante que tenía que hacer esto para poder decir qué estaba pasando en un lugar, sí. Las caras de los personajes que se ven acá en cada una de las tapas, ¿no? Sí. En un lugar que no conocían y con noticias que conocían solamente con las imaginaciones. Esto es lo más importante que presenta esta exposición. Realmente es maravilloso, y uno se encuentra en un mundo, quienes tenemos algunos años encima, recordamos todavía, ¿no?, la Domenica de la Corriere, donde uno podía ver las imágenes y eran como revistas de cuentos, pero cada cuento no eran cuentos, eran historias, eran noticias, ¿no? Sí, eran noticias presentadas con el diseño en la Domenica del Corriere, en Grand Hotel, en la Tribuna Ilustrata en Italia, y también en otra revista en Francia, en Alemania y en todos los países de Europa. ¿Y cómo ha sido, desde su punto de vista, la aceptación de esta obra acá? ¿La gente qué le ha dicho? ¿Cuál ha sido el comentario general? Me parece positivo y bueno, y esperamos que muchísimos argentinos visiten la exposición antes del 13 de diciembre, cuando se va a cerrar. Sí, realmente le repito una vez más, ¿no? Quien está acostumbrado hoy en día a ver la televisión en la internet, que pasa todo ya, esto pasaba meses hasta que uno se enteraba qué pasaba, porque el dibujante que hiciera esto, con su imaginación, iba en el barco después y llegaba después de 20 y pico de días a algún lugar, Argentina por ejemplo, y ahí nos enterábamos casi 30 días después que había ocurrido algo en algún lado, ¿no? No antes de una semana. Eso seguramente. Y después 2, 3 meses y también mucho más. Acá también estamos viendo un hermoso catálogo con todo el material que usted ha mandado acá. Realmente los felicito, y creo que hace mucho a la cultura, y especialmente a las noticias, y a quienes hoy se jactan de ser los primeros en informar. Esto quizá fue lo primitivo, ¿no? Muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable, Aldo. Muchísimas gracias, chao. En Hacemos Comentarios TV, usted ha visto algo realmente maravilloso que usted no puede dejar de venir a conocerlo.
Centro Cultural Borges, estamos en una obra increíble, una montaña de revistas, periodismo gráfico ilustrado. Cuando uno habla de periodismo, habla de televisión, internet, de la radio, lo inmediato, y el señor Jorge Carman nos ha traído esta realidad al Borges, porque realmente acá hay mucha historia del periodismo gráfico. El periodismo gráfico fue el primitivo, la forma de informar a la gente qué pasaba en el mundo. Por ejemplo, Hacia el Polo con el Duque, acá hay una revista, La Tribuna Ilustrata, de la Doménica, donde realmente, como estas y otras tantas, decían que iba a pasar en manos de dibujantes que tenían que tener ni más ni menos que una creatividad, una imaginación para poder decirle a la gente, al mundo, a través del periodismo gráfico, qué pasaba en ciertas partes del mundo. Cuéntenos algo de esto. Bueno, como primera medida es muy importante ubicarse en un tiempo y en un espacio. Los hombres del siglo XIX, los hombres particularmente del último cuarto del siglo XIX, responden a un concepto muy olvidado en el mundo moderno, que es el romanticismo. Es decir, el romanticismo hispanoamericano fue un romanticismo progresista, un progresismo que buscaba realmente una ubicación en el mundo, ¿no es cierto?, de estos pueblos que estaban en formación, con independencias muy recientes. El romanticismo europeo, por el contrario, justamente fustigaba hacia el concepto del progreso, ¿no? Esa es una contradicción que merece una conversación mucho más profunda. Pero hacia el polo con el duque, ¿qué significa? El duque Luigi Amadeo di Saboya, a los 27 años, en el año 1900, con una nave llamada la Stella Polare, se lanza al Polo Norte y llega al Polo Norte. ¿Era en serio? Era en serio, o sea, era el heredero de la corona, de la Casa de Saboya. Y el tipo se lanza a una aventura peligrosa, porque por más que vayas con todo el asesoramiento y con el equipo necesario, había que llegar al Polo Norte en aquella época. ¿Quién es este hombre? No es ni más ni menos que un reflejo de lo que acontecía en ese último cuarto del siglo XIX en todo el mundo. Ahí están los Livingstone, los Speck, los Barton, los grandes exploradores ingleses, que son los que descubren el lago Tanganica, el lago Victoria Alberto. Ahí está la proyección de Ferdinando de Lesseps para crear el canal de Suez y unificar dos partes trascendentes del mundo. Y nuestros exploradores aquí en la Argentina, como Ramón Lista, el Perito Moreno, Foteringham, Fontana, Carlos María Moyano, porque todos siempre han respondido a una misma línea. En Occidente siempre todo estuvo globalizado. Esta es la realidad. Yo creo que la globalización como concepto moderno es la automaticidad de la comunicación. La diferencia está en la velocidad, en la rapidez con que se transmite el hecho centralizador, ¿no es cierto?, el hecho dominante, la cultura dominante. Pero siempre, con una diferencia de 1, 2, 3 años y demás, el pensamiento dominante de la humanidad, por lo menos en Occidente, llegaba a todas partes. Sí, increíble, increíble. Es increíble, pero es así, ¿no? Entonces, no es casual que en el año 1869 Musters, ¿no es cierto?, el oficial de la Marina inglesa de origen napolitano, porque había nacido en Nápoles, haga ese famoso viaje con los tehuelches que atraviesa prácticamente toda la Patagonia. Y después le van siguiendo realmente todos estos operadores que acabo de mencionar, que llegan al lago Argentino, al lago Viedma, y que toman posesión en la Patagonia. También los chilenos, Serrano Montaner, Vicuña Maquena. Es toda una época. Estamos hablando de 140 años, ¿no? Estamos hablando de 140 años atrás, donde el objetivo del positivismo cientificista, que era la filosofía de la época, no se podía permitir que hubiera un blanco en el planeta. O sea, no se podía permitir que hubiera nada no descubierto, ¿no es cierto? Hasta ese momento, naturalmente, como máximo, la cima de la montaña o el fondo del mar. Con el paso del tiempo, ese mismo positivismo, ¿no es cierto?, ya en una dimensión disparatada, se va al espacio. Se va al espacio. Es increíble. Va a la luna, ¿no? Es que ese es el hombre. Investigador, ¿no? El buscador. El investigador, ¿no? es el que desafía a Dios. O sea, es el que sigue creyendo, ¿no es cierto?, que se puede imitar al creador. Seguramente el creador seguro usted lo vea, no hay ninguna religión de por medio, no hay revelaciones. Con su forma de pensar, Jorge, esta exposición entonces revela eso, ¿no? Ni más ni menos, hablando concretamente de Hacia el Polo con el Duque. No, pero cada una de obras son obras de arte, más que etapa de revista. Porque hay que imaginarse, ¿no es cierto? Y yo sabe lo que pienso, y esto se lo digo muy sinceramente, lo escribí para una nota para un diario que no sé si la van a publicar o no. Justamente el viaje al polo del duque de Abruzzi, Luigi Amadeo di Saboya, lo relata Emilio Salgari en un libro que se llama La Stella Polare, il suo viaggio avventuroso, se llama así el libro, ¿no? Emilio Salgari nunca salió de su casa y fue pobre de toda pobreza.
ni Sandokan, ni el Tigre de la Malasia, nada escribió él como no fuera producto de su imaginación. Y yo sinceramente creo que estos ilustradores, en cierto modo, son hijos de ese concepto, ¿no es cierto? De cómo la imaginación centrada, no loca, la imaginación posible, la dimensión posible de las cosas, la podían plasmar en ilustraciones, como bien dijo usted, son obras de arte, ¿no? A través de una simple información vemos los gestos, veo montañistas, veo gente con unas expresiones de terror, de horror, de alegría, de admiración, todo en la mente de un gran creativo. Sí, impresionante. Pero yo me alegro mucho que usted haya hecho esa observación. Yo me alegro mucho que lo haya hecho, porque hasta los gestos de los personajes, adustos, penosos o alegres, azorados, asustados, temerosos, son parte de la obra. Son parte de la obra, es una cosa impresionante. Y además, toda esta cosa de los italianos, ¿no? Por ejemplo, esto que tienen ustedes atrás, ¿no? Discúlpenme, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, ¿no? Unos ángeles femeninos. Cuando los ángeles no tienen sexo, pero ellos le dan una forma femenina, ¿no? El ángel no tiene sexo. En este caso son ángeles femeninos, ¿no? Bueno, están tirando flores sobre la montaña como homenaje, como tributo a aquellos que se animaron a desafiarla. Muy genial. Es una maravilla y yo le agradezco, Jorge, en nombre de toda la gente que le gusta el arte y que le gusta el periodismo gráfico, porque esto es... Yo creo que muchos no conocen de esta historia gráfica que fue la pionera de informar al mundo qué pasaba en alguna parte. No, y yo le agradezco a usted, realmente, porque cuando uno se encuentra con un periodista que está metido en el tema, ¿no es cierto? Que no es una, como periodista se digo, ¿no? Que no es una formalidad, sino que ha visto usted ahí, ¿sabe? Bueno, yo le cuento algo, Jorge, realmente yo cuando era muy joven, yo veía estas revistas y yo me sentía parte de esto, o sea, me hizo recordar cuando entré acá, todo lo que yo había recordado cuando era muy pequeño, digamos, y esto es ni más ni menos que la información que recibíamos. Bueno, yo para cerrar les digo esto, cuando yo era un chico y tenía 12 años, era época de los Beatles. Imagínense lo que yo sentía cuando me mandaban a la peluquería. Mi padre o el colegio. La única satisfacción que tenía era ir al perruquiere de mi barrio, que era italiano, y ver la Domenica del Corriere. Chao. Jorge, muchas gracias. Jorge Carman, el creador de esta obra que está acá exponiéndose en el Centro Cultural Borges.